Y hoy es el cuarto mensaje acerca de lo que sucede en la vida de Pedro. Yo estaba viendo a alguien que dijo algo que me pareció como un poquito fuerte, pero yo dije, tiene razón. Y dice, Pedro era mucho corazón, poca cabeza. Y yo dije, ¿pero por qué dice? Porque si nosotros vemos la vida de Pedro, Pedro era impulsivo, todo el tiempo él le pasaba algo, es decir, se le chispoteaba el corazón y él no pensaba, lo hacía. No era soldado, y cuando se enfureció, cuando iban a agarrar a Jesucristo, simplemente sacó una espada y yo no sé si era que quería degollar al soldado, pero lo único que le cortó fue un pedacito de oreja, o sea, pero porque... Y todas las cosas que hacía Pedro eran parecidas. Y vimos la semana pasada que Pedro negó a Jesucristo 3 veces. Y vimos también que Pedro él había dicho, yo te seguiré hasta la muerte, le dijo a Jesucristo. Creo que es lo que muchos de nosotros hemos dicho, ¿verdad? Yo te seguiré hasta la muerte. Pero apenas se presenta el pequeño conflicto, desaparecemos. O sea, no solo Pedro, somos nosotros también. Entonces Pedro negó 3 veces a Jesucristo y cantó el gallo. Y en el momento en que él cantó el gallo, Jesucristo podía mirar a Pedro, volteó y le vio a los ojos directamente. Y Pedro sabía lo que acaba de hacer, acaba de traicionar al Señor. ¿Qué hizo Pedro? Correr y llorar, lleno de vergüenza. Después de esto, Jesucristo, creo que todos conocemos la historia, Jesucristo fue crucificado, Jesucristo murió, Jesucristo resucitó. Y empezó a aparecer a diferentes grupos de personas. Pero también Dios había mandado un ángel, y el ángel le tenía una razón a una de las mujeres y le dijo, ve y dile a los discípulos y a Pedro que voy a aparecerles. Y me marcó eso, porque le dice, ve a los discípulos y a Pedro. ¿Saben por qué? Porque creo que la vergüenza de Pedro era tan grande que ya ni siquiera se sentía dentro del grupo de los discípulos cercanos del Señor. Y creo que eso es lo que nos sucede muchas veces a nosotros. A veces nosotros nos alejamos tanto del Señor que es más la vergüenza que nos empieza a dar, que nos seguimos alejando cada vez más. Y eso es lo que hace Satanás en la vida de muchos de nosotros. Entonces, el fracaso de Pedro lo persiguió día a día, hora a hora, minuto a minuto. Jesús estaba vivo, Jesús había resucitado, pero Pedro quería seguir siendo un seguidor de él. Peor aún, Pedro quería volverse a encontrar cara a cara con Jesucristo. Jesucristo había mandado un mensaje, dile a los discípulos y a Pedro que voy a ir a Galilea. Nos encontramos allá. Pero un día, Pedro estaba con uno de sus discípulos y les dijo, voy a pescar. Pero este no fue un viaje de pesca recreativo. Muchos pensarán, así como cuando vamos a pescar, Andrés y yo hemos ido a pescar, es bastante recreativo porque no pescamos nada. Roberto y yo hemos ido a pescar, bastante recreativo también, no pescamos nada, pero recreativo. Pero no, Pedro, recordemos, Pedro era pescador de profesión. Nos damos cuenta que Pedro entonces había vuelto a su antigua profesión, a lo que antes hacía. Pedro renunciando a ser un discípulo. Y muchos de nosotros hemos renunciado a nuestro llamado, a nuestros dones, a nuestros talentos. Y vamos a ver por qué. Voy a pescar, dijo Pedro, voy a pescar. Y algunos de sus discípulos le siguieron. Y en el capítulo 21 de Juan vemos cuáles son los discípulos y qué estaba pasando. Entonces en Juan 21, versos 2 y 3 dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Veamos una cosa, Pedro seguía siendo un líder. Y te voy a decir algo, tú eres líder. Aquí alguien hace muchos años me dijo, yo no soy líder. Tú eres líder. Y te voy a decir por qué tú eres un líder. Porque sí o sí,
tú ayudas a que muchas personas tomen decisiones. Tu testimonio o tu falta de testimonio ayuda a que muchas personas se acerquen a Jesucristo o a que muchas personas se alejen de Jesucristo. De pronto mi testimonio es tan tibio que las personas, los amigos míos, quieren ser como yo. Ir a la iglesia de vez en cuando, servirle al Señor si quiero y hacer las cosas como yo quiera. Mis amigos van a pensar que eso es ser cristiano. Tú eres un líder. Y si tienes un hijo o si tienes hijos, eres líder. Y si tienes sobrinos, eres líder. Y si tienes sobrinas, eres líder. Pedro seguía siendo un líder. ¿Te has puesto a pensar en un momento en lo que has hecho o dejado de hacer ha influido en las personas que se acercan a ti? Yo puedo hacer un asado en la casa y hago el asado y llega un pocotón de gente, pero resulta que lo que hablo, lo que hago y lo que dejo de hacer influencian tanto a esa gente que de pronto por eso es que ni van a la iglesia. Fueron y entraron a la barca y esa noche no pescaron absolutamente nada. No pescaron nada. ¿No les suena eso familiar? ¿Se acuerdan la primera prédica? Cuando Pedro fue llamado por Jesucristo. Pasó toda la noche pescando. Pedro volvió a la orilla, a la playa. Y Jesucristo le dice, vamos. Pero Señor, no cogimos nada. Ya está caliente el día. Ya está caluroso. Y ahora pretendes que vayamos cuando no cogimos absolutamente nada. Bueno, esta noche tampoco cogieron absolutamente nada. Pedro había vuelto a su antigua profesión. Y muchos de nosotros nos hemos alejado tanto del Señor que hemos vuelto a lo que hacíamos antes. Ya ni nos damos cuenta. Es tan normal que ni siquiera nos damos cuenta de qué es lo que estamos haciendo. A Pedro se le había olvidado que el día que Jesucristo lo llamó, le dijo, te haré pescador de hombres, suelta las redes. Pedro volvió. Y he visto a muchas personas que están hoy en día así, que lo único que quieren es irse a trabajar y a ocuparse. ¿Saben por qué? Porque esas distracciones les ayudan a olvidarse de las cosas del Señor. Que la vergüenza de sus propias malas decisiones o el dolor de su propio pasado no les ayudan a realmente acercarse al Señor como Él quiere que sea. Y conozco a muchas personas así. Se ocupan tanto en sus carreras, en sus trabajos, en su progreso, que se les olvida el Señor. Y lamentablemente hemos visto una y otra y mil veces el resultado de eso. Pedro no sabía cómo lidiar con lo que estaba sintiendo. ¿Qué sentía? Vergüenza y dolor. Le había fallado a su mejor amigo, le había fallado a su amado, le había fallado, había dicho delante de todos, yo te seguiré si estos te dejan, yo te sigo hasta la muerte. Y Jesucristo inmediatamente le dijo, tú me vas a negar antes de que cante el gallo. Y así fue. Siempre influenciamos a la gente que está a nuestro lado. Esa noche no atraparon absolutamente nada. Pero déjenme decirles algo. Es como si nosotros viéramos a un sobrino o a una sobrina jugando fútbol en la mitad de la autopista de la I-75. ¿Qué haríamos nosotros diciendo, no es mi hijo, mira a ver si lo atropella un carro? Nosotros no vamos a decir eso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a correr detrás de ellos y los vamos a jalar de ahí, incluso si los lastimamos. Yo creo que todos nosotros hemos estado en esa situación, ¿verdad? Que cuando queremos que esa persona no se lastime, cuando queremos que ese niño, esa niña o alguien no se lastime, lo agarramos tan fuerte que lo lastimamos. Y eso es lo que está haciendo Jesucristo. Eso es lo que Jesucristo está haciendo en este preciso momento. Jesús no iba a dejar que sus discípulos se alejaran de tal manera, sin hacer nada al respecto. Y Jesucristo hoy mismo te está diciendo a ti y a las personas que nos están viendo allá, no te alejes. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario, pero te voy a volver a traer. ¿Por qué?
Por amor. Es por amor. Es por el bien de nosotros. No es por el bien de la iglesia. Yo siempre le he dicho, no, es que porque necesitamos diezmos. No, gracias a Dios no. Esta iglesia tiene gente tan fiel que incluso que los que no diezman sigue siendo un problema de ellos con el Señor. Jesús no va a permitir que te sigas alejando sin hacer nada al respecto. Así le toque complicarnos la vida. ¿Qué fue lo que hizo con Pedro y sus discípulos? Les complicó la vida. Si nosotros que vamos de paseo a pasarla rico y no cogemos nada, ¿quién sale feliz de eso? Yo siempre le echo la culpa a Andrés. Debe ser el anzuelo que usted le hizo a Andrés. La última vez que salimos con Roberto, ¿cogimos algo, Roberto? No, tampoco. Okay. Yo dije, no, debe ser Roberto, que Roberto no sabe pescar. En realidad, nosotros vamos, pero cuando se trata de trabajo, supuestamente nosotros trabajamos es para vivir bien. Ellos trabajaron, no cogieron nada, le empezó a complicar la vida, Dios, a estas personas. Y es lo que va a hacer contigo y conmigo. Pensamos que como nos está yendo bien en el trabajo, bien con mis hijos, bien en la familia, bien con mi esposa, con mi esposo, todo va a estar bien. Déjenme decirles, no va a ser así, porque si algún día nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, Jesucristo va a complicar las cosas. ¿Por qué? Porque la forma en que vivimos nuestras vidas no funciona. Puede que esté funcionando hoy, pero les aseguro algo, y si ustedes hablan con una persona que realmente ha seguido a Dios, que realmente ha entregado su vida a Jesucristo, se van a dar cuenta que esa persona, si se alejó, y lo estoy diciendo por mí mismo, que yo también me he alejado del Señor. Yo también tuve momentos en que me alejé del Señor, y me estaba yendo espectacularmente, económicamente, y en la casa y todo lo demás. Tanto que precisamente como nos estaba yendo también, dejamos de ir a la iglesia los domingos. Nos íbamos entonces para la finca, nos íbamos de viaje, y hacíamos una cantidad de cosas. El Señor complicó nuestras vidas y nos llamó. Y por amor se los estoy diciendo a ustedes y a los que nos ven allá. No esperen a que el Señor nos agarre, nos traiga y nos va a doler. Pero lo hace por amor. Verso 4 y 5. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Estuve buscando muy bien por qué era que no sabían que era Jesús. Duraron 3 años y medio con él, 3 años y alguito con él. Estuvieron caminando con él todos los días, pasaban todo el tiempo con él, pero decían, no sabían que era Jesús. Hay muchas versiones. Yo creo que la versión, lo que más me convence es que ellos estaban como a 120 metros de donde estaba la playa. Y en esa época creo que no había gafas. ¿Ok? Entonces, si ustedes se alejan de mí 15 metros, ahí es cuando dicen, el pastor es más maleducado, ni me saludó. Me vio y no me saludó. No, yo no miro sin gafas. Yo sospecho. ¿Se dan cuenta que sospecho? Sospecho. No veo nada. No reconozco a nadie. Entonces, me imagino que ellos estaban tan lejos de Jesucristo que no sabían que era Jesús. No sabían que era Jesús. Y les dijo, Jesucristo, les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Por qué utiliza hijitos? Él sabe quiénes son. Pero saben que la palabra que utiliza aquí es como la de cuando uno no llama a los hombres hombres, sino los llama niños, como niños. ¡Hey! Niños, muchachos. En Colombia, ¡hey chinos! Chinos, ¿tienen algo de comer? Yo sé, en Colombia, porque yo sé que en Puerto Rico van a decir, ¿qué pasó con las naranjas? No. Sí, esas son las chinas. Chinos, ¿tienen algo de comer? Y ellos respondieron, no. ¿Saben por qué? No habían cogido nada. Absolutamente nada. Entonces, ¿qué dice Jesucristo? ¡Ey! Lancen la red al otro lado del bote. Lancen la red a la derecha de la barca y hallaréis. ¿Qué ustedes creen que pasó por el corazón y la mente de Pedro en ese preciso momento? Cuando ya tiempo atrás, cuando no había cogido nada, cuando Jesucristo le dijo, vamos tú y yo, botó la net, no veía nada, le dijo, echa la net al otro lado. Los que sabemos pescar,
sabemos que si tú no coges a este lado, no es que todos estaban haciéndonos al otro lado así, los pescados. No. Si no cogemos a este lado, no cogemos al otro lado. Lo hemos hecho, ¿verdad? No cogemos a este lado del muelle, seguimos caminando por todo el muelle y no cogemos. Entonces lo botamos al otro lado del muelle y seguimos caminando. No cogemos, ahí es cuando nos vamos. No, así no funciona. El que sabe, sabe. Y ellos sabían. Wow, ¿cómo que cojamos la red acá y botémosla al otro lado? La primera vez que sucedió esto con Pedro, Jesucristo le dice, coge la red, bótala al otro lado. Pero Señor, si no he cogido nada, pasé toda la noche, me hace coger el bote, llego hasta aquí, no cojo nada y ahora me dice que la bote al otro lado. ¿Qué pasó? Obedeció, ok, lo botó y decía que cogieron tanto pescado esa vez que era difícil coger la red para subirla al bote. Pero en este momento fue tanto lo que cogieron, 156 peces creo que es que dice la palabra. Y yo creo que el número lo dice porque cuando el día que cojamos, Roberto, 2 o 3, vamos a recordarlo el resto de nuestras vidas, ¿verdad? Esa es la única razón por la que veo. Y dice que eran tan grandes que eran como 156. O sea, lo que Dios hace, lo hace bien, lo hace perfecto. Pedro ya había pasado por eso. Pedro ya sabía lo que estaba sucediendo. Y la primera vez Pedro terminó de rodillas diciéndole, Señor, yo no soy digno de ti. Yo me aparto, yo soy un pecador. La primera vez. Y Jesucristo, ¿qué le dijo? No te preocupes, Pedro, yo lo sé, pero tengo planes para ti. Tengo planes hermosos para ti. Pedro le siguió por 3 años y le negó. Estaba en lo peor de su caída. En el momento más grande de la derrota de Pedro, Jesucristo recreó el milagro que usó para llamarlo para caminar con él. Exactamente igual. Bota la red al otro lado. ¿Saben en realidad lo que está diciendo? Esta relación todavía está abierta. Ven. Te amo. Ven. No importa lo que tú has hecho. Ven. Entonces, Juan, que estaba en la barca, le dice a Pedro en el verso 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, Juan, y esto está en Juan, capítulo 21. Es el Señor, Simón Pedro. Cuando yo que era el Señor, miren lo que hizo Pedro. Mucho corazón, poca cabeza. ¿Ok? Están como a 120 metros de la playa. ¿Qué hace Pedro? Pues Pedro estaba en pantaloncillos. Bueno, no eran pantaloncillos, pero no tenía toda la ropa. Entonces, ¿qué Pedro hizo? La ropa. Se puso la túnica y se botó al agua. Ustedes se imaginan a Pedro. Se pone eso y se bota. Yo me imagino que eso no fue un clavado. Bueno, primero que todo, ¿quién se pone la ropa para botarse al agua? Una vez el pastor Jesús, Andrés y yo, bueno, y Mateo, nos fuimos. Era la primera vez que el pastor Jesús y nosotros hablábamos. Nos invitó a pescar. El bote se fue. El bote se varó. No teníamos corriente, no arrancaba. Entonces dijimos ya después de un tiempo, después de que habíamos llamado a cierta persona a decirle que estábamos perdidos en la mitad del mar, dijo, ay, coja oficio, y me colgó. No voy a decir nombres, pero adivinen quién fue. Anyway, llamamos al 911 y entonces dijeron, vamos a llamar al guardacostas. Ellos dijeron, díganos el número de la licencia del bote. Entonces, el número, yo no dije nada. Con esa experiencia de pescadores que tenemos, ¿qué hice yo? Yo dije, yo voy a botarme al agua y les doy el número. Pero entonces yo no me puse más ropa, me quité la ropa, me puse el chaleco, porque yo dije, de pronto, quién sabe. Lo único que le doy gracias a Dios es que cuando yo me boté, no me boté de cabeza, porque cuando me boté del bote, en la mitad del mar, cuando me boté, hice esto. El agua me llegó hasta acá. ¿Verdad, Andrés? Donde me hubiera botado de cabeza hubiera quedado peor de lo que estoy. ¿Por qué estoy diciendo esto? Yo creo que eso fue lo que hizo Pedro, pero lo hizo al contrario. Él no se quitó ropa, él se puso el poquito de ropa y se botó al mar para ir corriendo al Señor.
¿Cómo crees que Dios te trata en medio de tu fracaso? ¿Te grita, te azota, te golpea, te humilla? No, ese no es Dios. Yo me imaginaba que Jesús estaba gritando en tono de regaño. ¡Ey! ¡Sal de ese bote! Tú y yo necesitamos hablar acá. Yo me imaginaba que era así, pero no era así. Y si recreamos esa imagen en nuestra cabeza, eso era un completo desastre. Es Jesucristo. Oh, sí, me pongo y me boto. Pues, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos que dejar de correr de Dios y empezar a correr hacia Dios. Carlos, ese es el que sigue. Dejar de correr de Dios y empezar a correr hacia Dios. Eso es lo que nosotros y lo que tú y yo necesitamos de hacer. Dejemos de correr de Dios, sea cual sea el motivo o la razón por la que nosotros le seguimos corriendo a Dios. Y empezar a correr a Dios, hacia Dios. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque no importa. Miren que Pedro no dijo, ay, pero es que, mire, no me he peinado. Las mujeres, pero es que sin maquillaje, ¿cómo me voy a encontrar con Dios? Pero es que mi vida está hecha un desastre. Miren, cuando yo salgo a evangelizar, y en muchos países me han dicho esto, soy un desastre, soy un borracho, soy un mujeriego, soy un alcohólico, soy un drogadicto. Yo no puedo llegar a la presencia del Señor hasta que yo no cambie esto. Déjenme decirles algo, ni ustedes ni yo tenemos que cambiar para llegar a la presencia del Señor. El Señor sabe que ustedes y yo somos un desastre, que eso no fue un clavado bonito, es un desastre. Y así es que tenemos que llegar al Señor, porque somos un desastre. Y cuando nos alejamos del Señor somos más desastrosos. Entonces no esperemos a cambiar para después llegar al Señor, para después servirle al Señor. Él está con los brazos abiertos diciéndonos, ven, ven, así como estás, te quiero, te necesito, te amo. El verso 8, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de distancia sino como 200 codos, tal vez unos 100 metros. Aquí es donde me llama también la atención esto. Me imagino a Pedro con la túnica llena de agua, obviamente, están metidos entre el agua, nadando. ¿Y los discípulos? Yo creo que hasta llegaron primero que Pedro. Y Pedro, ellos llegaron. Vamos, Pedro, dale. Tú puedes, Pedro. Sigue, Pedro. Verso 9. Al descender a tierra, vieron brasas puestas. ¿Y por qué señalé brasas puestas? La palabra que utiliza ahí es el charcoal. No es leña, es el carbón. ¿Y saben qué tiene de significativo esto? Cuando Pedro negó a Jesucristo, Pedro estaba cerca de la brasa puesta, calentándose en ese momento, cuando dijo, yo a ese hombre no lo conozco. Cuando la niña le dijo, tú eres uno de ellos, yo a ese hombre no lo conozco. Jesucristo ya había calentado esa brasa. Estaba utilizando nuevamente lo mismo, la misma situación que sucedió con Pedro cuando lo negó. Jesucristo ya había recreado nuevamente ese momento. ¿Y qué hace Jesucristo? Los invita a tomar desayuno. Él ya había preparado un pez. Él ya había preparado comida. Y yo dije, ¿pero por qué desayuno? ¿Alguna vez ustedes han comido desayuno con alguien que les cae mal? Y yo todavía sigo pensando y no. Cena sí. Pero desayuno no. Cena sí, a veces le toca a uno ir a unas cenas que uno dice, ¿por qué me toca ir a esas cosas? Y todavía sonríe, y a mí me dicen, sonríe. No quería ni ir, pero desayuno nunca he tenido que sonreír en un desayuno. Por lo general la gente que comparte conmigo un desayuno es gente que yo amo. Y creo que me aman. ¿Cómo es que Dios nos habla en medio de nuestros fracasos? No nos azota, no nos condena, no nos grita. Él es amable, Él es juguetón, Él es amoroso. Ese es Dios. Cocinó desayuno.
En el momento más grande del fracaso de Pedro, Jesús recreó el momento para decirle, todavía te amo. Y es lo que te está diciendo hoy a ti y a mí. Todavía te amo. Está abierta la relación. Yo no la he cerrado. Estaban compartiendo. Estaban sentados con sus discípulos al lado de esa fogata, comiendo pescado. Y en el verso 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás. Me acordó cuando yo le digo a Mateo, Esteban Forero, no importa qué estaba haciendo Mateo, y creo que todavía, no importa qué está haciendo, si de pronto él estaba ahí con sus amigos, Mateo Esteban Forero. Y los amigos, ¿qué pasó? Yo no sé, pero creo que no me va a ir bien. Cuando nosotros llamamos a nuestros hijos por nombre, segundo nombre y apellido, y de pronto hasta el otro apellido, ya sé que se la perdió, ¿verdad? Cuando nos llamaba nuestra mamá o nuestro papá por nombre, segundo nombre, apellido, y el segundo apellido, ya sabíamos que no. Pues aquí llamó a Simón. Simón, hijo de Jonás. ¿Me amas más que estos? Hay los estudiosos de la palabra analizan dos cosas acá, porque no, estos, ¿quiénes son estos? Estos. Una dice, ¿me amas más que los discípulos? ¿Me amas más que estos? ¿Por qué? Porque Pedro, la noche que negó a Jesucristo, le dijo, Señor, aunque estos te nieguen, aunque estos corran, yo te seguiré. Obviamente estaba hablando de sus propias fuerzas y sus fuerzas le fallaron. De su propio coraje y su coraje le falló. Es como, Pedro, ¿todavía te sientes tan fuerte? ¿Todavía piensas salir adelante sin mi gracia? Y la segunda opción es, ¿me amas más que estos? Los 156 pescados, que no sé por qué son tan exactos, 156 pescados. Te llamé para que te alejaras de estos y te convirtieras en pescador de hombres. Te llamé para que te alejaras de esto, pero tú prefieres una entrada de dinero más segura. Yo pienso que habla de los dos. Me amas más que estos, me amas más que todo esto. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Verso 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Pero ¿saben qué? Jesucristo no le está diciendo, Pedro, ¿me amas más que estos? ¿En realidad me amas más que estos? Yo antes pensaba que era así. Pero entre más estudio, más profundizo, no. Y les voy a decir por qué. Porque Jesucristo apunta hacia el futuro para levantar a Pedro y no apunta hacia el pasado para avergonzar a Pedro. Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, te amo. Apacienta mis ovejas. Y no vuelve al pasado como cuando la peleas de esposos, ¿no? ¿Se acuerdan? Que dicen, mi mujer no se vuelve histérica sino histórica. ¿Por qué histórica? Porque me empieza a recordar todas las embarradas que yo he hecho en los últimos 26 años. No. Jesucristo apunta al futuro. Entonces, porque me amas, hazlo. Y lo que hace Jesucristo en este preciso momento es salvar la vida de Pedro. Les voy a decir por qué. Porque cada vez que Pedro escuchara a un gallo cantar, algo iba a suceder en su corazón, algo iba a suceder en su mente y algo iba a dañar su vida el resto
de sus días. Jesucristo recreó toda esa situación para levantar a Pedro. Y Jesucristo hoy con esta prédica está recreando muchas situaciones de tu vida para que recuerdes los milagros, las cosas hermosas que ha hecho Dios, los talentos, los dones, cómo te ha salvado, cómo te ha liberado. Y te está diciendo, levántate porque tengo planes hermosos para ti en el futuro. No es para que sigamos viendo lo fracasados que hemos sido. Ahí caigo yo. Una vez estaba yo volando en cometa. No volando en cometa, volando en cometa. ¿Ok? Para que me entiendan. Y esa vez calculé mal el aterrizaje. Lo calculé tan mal que cuando caí, la cometa se estrelló contra el piso y este codo llegó acá. El brazo me quedó así de largo. Cuando yo sentí obviamente el dolor y todo, y me quedo mirando el brazo y el brazo así, y yo decía, ¿puedo mover los dedos? Veía algo aquí grande y yo dije, me partí el brazo. Llamé a mi amigo por radio, le dije, me acabo de estrellar, él seguía volando y me dijo, ya lo vi, ya voy para allá. No podía ni siquiera sacarme el arnés de la cometa. No voy a contar detalles, simplemente después de un tiempo llegué al hospital. Y cuando llegué al hospital se queda mirándome el doctor y me dice, esto está grave, no es fracturado. El codo se salió y se subió. Era un sábado, me dice, mañana es domingo, el lunes es festivo, como cosa rara en Colombia. Mañana es domingo, el lunes es festivo, el martes lo programamos, el miércoles vienes y nosotros te cuadramos el brazo. Le dije, ¿por qué hasta el miércoles? Me dijo, porque eso tiene que hacerse con anestesia general. Y le dije, no, yo no me voy a aguantar este dolor hasta el miércoles. Me dijo, si lo quiere así. Le dije, lo quiero así. Él me dijo, llame a sus amigos. Él llamó a unas enfermeras y todos me agarraron para que él cogiera mi brazo, lo levantara, porque yo estaba acostado, lo levantara desde la parte de atrás, jalara el brazo y acomodara el codo. El dolor fue inmenso. Es más, era la primera vez que yo sentía que se encalambraban las orejas. Yo no sabía que se encalambraban las orejas. Yo estaba más sorprendido de él. Se encalambran las orejas. ¿Pero por qué estoy hablando de esto? No porque se encalambran las orejas, porque necesitaba que alguien tocara mi herida para sanarla. Dios necesita tocar la herida, no para aliviar tu dolor, sino para sanarlo. Y Dios en este momento, si lo necesita, va a llegar a la herida y la va a tocar para eliminar el dolor. Entonces, no dejes que los fracasos del pasado determinen tu futuro. No dejes eso. Carlos, no dejes que los fracasos de tu pasado determinen tu futuro. Porque eso era lo que estaba haciendo Pedro. Pedro estaba haciendo precisamente eso, dejar que su fracaso determinara lo que estaba haciendo. Se necesitaba que alguien tocara esa herida. Se necesitaba que hubiera una hoguera. Se necesitaba que hubiera gente alrededor. Se necesitaba crear un ambiente que ayudara. Un ambiente lleno de gracia, un ambiente lleno de amor y no un ambiente lleno de juicio y vergüenza. De pronto se necesita un consejero para que nos saque. De pronto se necesita un amigo para que nos saque. De pronto se necesita, hoy mismo, en este lugar, Dios te está hablando. De eso sí estoy seguro. Hoy mismo, en tu casa, donde quiera que estés, Dios te está hablando. Necesitas que Dios ponga su mano en la herida. Apacienta mis ovejas. ¿Por qué? Porque las ovejas son el animal más estúpido que hay en el mundo. Las ovejas tienen agua a 5 metros y ellas... Pero si hay agua. Y se mueren de sed. Las ovejas no mastican duro, ellas mastican un poquito.
Las ovejas no corren. Llega un pájaro y las mata. Las ovejas, por eso es que Dios nos dice, ahí está lleno, el mundo está lleno de ovejas. Está hablando de ustedes y de mí. Que porque tenemos la respuesta ahí. Cuando yo necesite, yo voy. Cuando yo me recupere, yo voy. No necesito de Dios, ya me está yendo bien. Mire sus deudas. Apacienta mis ovejas. Y de pronto hoy mismo te está diciendo a ti también, apacienta mis ovejas. Sal de eso. Y tus ovejas son tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus amigos, tus padres. Apacienta mis ovejas. Nuevamente te está diciendo a ti, a mí, se lo dijo a Pedro, mi relación está abierta, mira, está abierta. He hecho todo esto para decirte, apacienta mis ovejas. Verso 18, de cierto, te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá a otro y te llevará a donde tú no quieras. ¿De qué está hablando ahí? De que Pedro después murió boca abajo, crucificado. Todos vamos a morir. Les voy a dar esa buena noticia, ¿ok? Todos vamos a morir, todos. Pero le está diciendo, mira Pedro, tu muerte le va a dar gloria a Dios. Y deseo que sea así para mí, es lo que está diciendo Jesucristo. Y yo también le digo al Señor, alguien me preguntó hace muchos años, ¿estarías dispuesto a morir por Jesucristo? Le dije de una, no lo pienso, sin ningún problema. Pero después me dijo, ahora viene la más difícil, ¿estarías dispuesto a vivir para Jesucristo? Y no podía contestar, de una, ¿qué acerca de ti? Bueno, sigo guardándome. Que mi vida entera sea una canción de amor para ti. Lo acabamos de cantar, pero no es cierto. Yo no quiero que mi vida siga siendo guiada por mis fracasos, por mi pasado y por mi dolor. Jesucristo está aquí nuevamente, con los brazos abiertos diciéndote, vamos hacia adelante, sígueme. En el verso 20 al 22 dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía, nuevamente Pedro, puro corazón. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, Juan. El mismo que en la cena se había recostado al lado de, ¿quién? De Jesucristo. Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Juan preguntó eso. Pero entonces Pedro, miren lo que le está diciendo. Cuando Pedro le vio en el verso 21, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Otra vez. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme a mí. ¿Sabes lo que está diciendo en este preciso momento? Hoy, en este preciso momento, faltando un cuarto para las 12 aquí en Estados Unidos, no sé qué horas son en los otros lados. Me encanta esta escena porque es algo como Jesús diciéndote a ti y a mí, ¿y qué? No te preocupes de él. Es como cuando peleabas con tus hermanos o con tus hermanas, los que tienen hermanos y hermanas. No sé si a ustedes les pasó. A mí me pasó. Yo voy a contarles algo que me pasó a mí. ¿Okay? Entonces, cuando yo peleaba con mi hermano o con mi hermana y me llamaba mi papá y me decían, ok, mire, señor Forero, es que se me decían, señor Forero, usted hizo esto y entonces ahora el castigo va a ser este y este, y yo por dentro pensaba, ¿y estos qué? ¿Y estos qué? Y ahora Pedro lo que estaba haciendo es, ¿y este qué? Y Jesucristo lo que está diciendo es, sígueme tú. Hoy te está diciendo a ti, tú. Pero es que mi novio no quiere. Sígueme tú. Es que mi esposa no quiere. Sígueme tú. Es que mi esposo no quiere. Sígueme tú. Es que mi padre no quiere. Sígueme tú.
Esto es entre tú y yo. Esta relación es abierta. Estoy extendiendo mis brazos para ti hoy, en este momento. Tú sígueme. No te importe lo que hacen los demás. Y si no has tenido el coraje de hacerlo, hoy te está diciendo, tú sígueme. Es que quiero evitar problemas. Es preferible que tengas problemas con las otras personas que con el Señor. Tú sígueme. Tú eres importante. Esto es un cuerpo. Necesitamos los dedos, necesitamos la uña, así esté encarnada. Necesitamos cada parte del cuerpo para que el cuerpo funcione. Tú sígueme y mira lo que voy a hacer por medio de ti, a través de ti. Y esa es la invitación de hoy. Y eso fue lo que hizo Jesucristo para restaurar a Pedro. Y es la que está haciendo Jesucristo hoy mismo para restaurarte a ti. Tú sígueme. Pero Señor, es que tú no sabes lo que yo he hecho. Señor, es que tú no entiendes por lo que yo he pasado. Señor, es que mis padres se separaron. Fui abusado. Se alejaron de mí. Viví en las calles. Fui homosexual. Soy homosexual. Es que tú no sabes, Señor. Déjame decirles algo. El Señor sabe. Y te está diciendo hoy a ti, sígueme. Sígueme. ¿Saben por qué? Pon esa, Carlos, que no te falte esta. Ponla, la última. Porque Jesús no descartó el pecado de Pedro. Jesús pagó por el pecado de Pedro en esa cruz. Jesús no está diciendo, yo voy a olvidar tus pecados. Jesús te está diciendo, yo ya pagué por tus pecados. Tú sígueme. Yo pagué hasta la última gota de sangre. Yo pagué, sígueme. Deja atrás todo lo demás. Mira hacia adelante. Y esa es la forma en que Jesús rescató a Pedro. Y es la forma en que Jesús te quiere rescatar a ti hoy. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias porque es un mensaje claro, Señor. Tú no estás gritándonos. Tú no estás azotándonos. Tú no estás reclamando. Tú estás recordándonos una vez más cuánto nos amas. Y todas las bendiciones que tú has repartido para nosotros. Señor, en este momento te pido a ti y a través de tu Santo Espíritu que todos los que estamos acá, que este sea un mensaje que transforme nuestras vidas. Que todos los que están viendo a través de los videos el mensaje, que puedan transformar sus vidas y entregar su vida a ti, Padre Celestial. Y que si ya lo han hecho, como muchos de los que estamos acá, Señor, que tomemos en serio ese momento en que decidimos seguirte. Te pido perdón por todas las veces que nosotros mismos te hemos fallado, te hemos faltado y nos hemos alejado de ti, Señor. Pero gracias por tu amor y gracias por tu poder y por todo lo que tú haces. Porque tú nos dices una vez más, mi gracia te es suficiente, Señor. Tu gracia, Señor, no tu condena. Tú, tu Hijo Cristo Jesús pagó por cada una de mis faltas en esa cruz y te doy gracias por eso. Y te pido que tu Santo Espíritu cada día me levante más y levante más a mis hermanos y levante a aquellos que no creen en ti, Señor, para que algún día entreguen sus vidas realmente, completamente a ti. Te lo pido por favor en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga a todos.